Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 240. Qué bendición, ya estamos culminando este año. Bueno, el tema de hoy es ungido por Dios. ¿Te has dado cuenta de que ahora estás ungido por Dios? La unción no es solo para algunos líderes cristianos especiales o los que tienen que predicar, es para todos nosotros. ¿Sabes que esta unción te da poder sobre el pecado, la tentación y el mal? ¿Sabes que esta unción te da un especial acceso a Dios en alabanza y oración? ¿Sabes que esta unción te capacita para proclamar el mensaje de Dios a otras personas? Todo esto es posible porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo te garantiza tu futuro, Él es el pago por adelantado. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Eso lo dice en 2 de Corintios capítulo 1 versos 21 y 22. Cuando firmas un contrato de preventa de una casa, suele acompañarse con un depósito que no solo garantiza la operación de la compra, sino que también es parte adelantada del pago. En las palabras de la traducción bíblica El Mensaje, Dios, por su Espíritu, nos ha sellado con una promesa eterna, un comienzo seguro de lo que Él ha destinado que se cumpla. Eso lo dice en el verso 21. Al darte el Espíritu Santo, Dios te ha dado ya ese depósito por adelantado de lo que un día recibirás plenamente. ¿Qué significa en la práctica esta unción del Espíritu Santo? Vamos a verlo. Abra su Biblia en Salmos capítulo 103, versos del 13 al 22. Salmo 103 del 13 al 22 lo voy a leer en la PDT, Palabra de Dios para Todos. El Señor es tan bueno con los que lo respetan como un padre con sus hijos. Dios sabe todo de nosotros, sabe que estamos hechos de polvo. La vida del ser humano es como la hierba, florece como la flor del campo. Apenas el viento sopla con fuerza, muere y ya nadie sabe ni siquiera en dónde estaba. Pero el fiel amor del Señor a quienes lo respetan siempre ha existido y seguirá existiendo. Su justicia es de generación en generación con la gente que sigue sus enseñanzas y que no se olvida de obedecer sus mandamientos. El Señor ha colocado su trono en el cielo y desde allí su reino lo controla todo. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, soldados poderosos que lo obedecen, que escuchan a Dios y obedecen sus órdenes. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos que cumplen la voluntad del Señor. Alabe al Señor toda la creación en todos los lugares de su dominio. Con todo mi corazón alabo al Señor. Aleluya. Primer punto, experimenta el amor paternal de Dios por ti ahora. En cuanto nuestros hijos nacieron, Pipa y yo sentimos un desbordante amor por ellos que continúa hoy en día. Ese es el instinto natural de todo padre. Sentimos un amor profundamente arraigado por nuestros hijos que no se basa en logros o desempeños, sino simplemente en quienes son. Así es como Dios te ama. Y aún más que esto, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Lo leímos en el verso 13. ¿Has sentido alguna vez el amor que Dios te tiene? ¿Sabes cuán profundamente te ama más de lo que ningún progenitor ama a su hijo? ¿Has experimentado cómo se derrama este amor en tu corazón por el Espíritu Santo? Dios quiere que experimentes ese amor paternal ahora mismo y que sepas que continuará para siempre. David parece ver un bello destello del hecho de que este amor no es algo solamente para esta vida. Dice en el verso 17 y 18, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Vamos a orar. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, a mi Rey. Te alabo, Señor, por tu sorprendente amor y compasión hacia mí, aún más grande que la compasión de ningún padre por su hijo. Gracias, Señor. Gracias porque me amas más de lo que yo pueda imaginar. Gracias porque me has ungido y has puesto tu espíritu en mi corazón para que pueda experimentar ese amor ahora mismo. Quiero agradecerte y darte honor, gloria y alabanza solo a ti.
En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 12 al 22. Seguimos en la PDT con 2 de Corintios 1, del 12 al 22. Estamos orgullosos de esto y lo podemos decir con la conciencia limpia que nos hemos comportado con todo el mundo y especialmente con ustedes con toda la sinceridad que viene de Dios. No nos guiamos por la sabiduría humana, sino por el generoso amor de Dios. No hay nada escrito entre líneas en nuestras cartas. Lo que quiero decir no está oculto, así que espero que lleguen a comprendernos del todo, como hasta cierto punto nos han entendido y así estarán orgullosos de nosotros, al igual que nosotros lo estaremos de ustedes el día en que el Señor nuestro regrese. Como estaba confiado en esto, decidí venir a visitarlos primero para que pudieran recibir la bendición de 2 visitas más. Mi plan era pasar a visitarlos cuando fuera camino a Macedonia y visitarlos de nuevo en mi viaje de regreso. Pensaba que ustedes podrían ayudarme con mi viaje a Judea. Espero que no piensen que hice planes a la ligera o que me gusta ser como la gente de este mundo que en un momento dice sí y al instante dice no. Así como Dios es digno de confianza, pueden también confiar en lo que les decimos nosotros. Nunca es sí y no al mismo tiempo. Jesucristo, el Hijo de Dios, de quien les hemos hablado, Silas, Timoteo y yo, no era sí y no a la vez. Por el contrario, Cristo siempre ha sido el sí. No importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios, decimos así sea. Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos ha consagrado. Nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos. El Espíritu en nuestros corazones como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. Segundo punto, experimenta las promesas de Dios ahora. ¿Te das cuenta de que todas las promesas de Dios son para ti? Porque todas las promesas de Dios son el sí, en el sí y por tanto también por medio de él decimos amén a Dios. Eso lo encontramos en el versículo 20. En la Reina Valera actualizada 2015 lo dice así: por el Espíritu Santo Dios ha puesto su sí en nosotros. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Es como si las promesas de Dios en el Antiguo Testamento hubieran sido subrayadas y reafirmadas en Jesús. Como explica San Pablo, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Vemos la expresión definitiva del amor de Dios en la cruz y conocemos la experiencia definitiva del amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Lo que está escondido en el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. En Cristo disfrutarás para siempre del amor de Dios que es eterno. Como explica San Pablo, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Lo leímos ahora en el verso 21 y 22. Es el mismo Dios que ungió a Pablo y a los corintios. No son ungidos solamente un cierto tipo de cristianos. Sabemos que a Jesús de Nazaret lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, dice Hechos 10:38. Lo que es tan sorprendente es que el mismo Espíritu que ungió a Jesús te ha ungido a ti. Estás ungido por el Espíritu Santo igual que yo. El Espíritu de Dios que vive en ti como garantía también es quien te da su unción. Para comprender lo rica y hermosa que es esta promesa, necesitamos comprender el trasfondo del Antiguo Testamento. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte muchas gracias porque todas las promesas de Dios encuentran un sí en Cristo, como lo dice en 2 de Corintios 1:20. Gracias porque me has ungido con tu sello de propiedad y has puesto tu Espíritu en mi corazón como garantía de esas promesas. Gracias, amado Dios, porque a través de Cristo todas las promesas que diste un día en el Antiguo Testamento se han cumplido hoy. En el nombre de Jesús, amén.
Ahora vamos al tercer texto bíblico y lo encontramos en Segundo de Crónicas, capítulo 29, desde el versículo 1 hasta el capítulo 31, verso 1. Ubíquese en Segundo de Crónicas 29, del versículo 1 al capítulo 31, el verso 1 nada más del 31. Dice así: Ezequías, rey de Judá. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que el Señor aprobaba, tal como hizo su antepasado David. En el primer mes del año de su reinado, Ezequías mandó abrir las puertas del templo del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental del templo. Les dijo: escúchenme, levitas, purifíquense ahora y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Saquen del templo santo todo lo que sea impuro, porque nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo malo ante el Señor nuestro Dios. Le dieron la espalda al Señor y despreciaron el lugar donde Él reside. Cerraron las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y no ofrecieron más los sacrificios que deben quemarse completamente en el templo santo del Dios de Israel. Debido a eso, el Señor se enojó con Judá y con Jerusalén y permitió que quedaran hechos motivo de espanto, desolación y desprecio, tal como ustedes pueden comprobarlo con sus propios ojos. Por eso, nuestros antepasados cayeron muertos por la espada y nuestros hijos, hijas y esposas fueron llevadas prisioneros. Así que yo he tomado la decisión de hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que deje de estar enojado con nosotros. Entonces, hijos míos, no es el momento para que sean negligentes, porque el Señor los ha elegido a ustedes para que estén sirviendo ante su presencia, para que sean sus siervos y les quemen incienso. Estos son los levitas que estuvieron dispuestos a trabajar inmediatamente. De los descendientes de Coat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yolelel. De los descendientes de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. De los descendientes de Elisafán, Simri y Jeyel. De los descendientes de Asaf, Zacarías y Matanías. De los descendientes de Emán, Jehiel y Simí. De los descendientes de Jedutún, Semaías y Uziel. Ellos reunieron a sus parientes, se purificaron y entraron al templo del Señor para purificarlo tal como el rey había mandado conforme a las palabras del Señor. Después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio del templo del Señor todas las cosas impuras que encontraron en el templo del Señor. Los levitas tiraron todo eso al arroyo de Cedrón. Comenzaron a purificar el templo el primer día del primer mes y para el día 8 del mes ya habían llegado al vestíbulo del templo del Señor. Tardaron 8 días más en purificar el resto del templo del Señor y para el día 16 del primer mes ya habían terminado. Luego fueron y se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos purificado todo el templo del Señor, incluso el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y todos sus utensilios. También la mesa donde se colocan las hileras del pan consagrado con todos sus utensilios. De igual manera, hemos alistado y purificado todos los utensilios que debido a su fidelidad el rey Acaz había desechado el rey Acaz había desechado durante su reinado. Ahora están ante el Señor en el altar. Ezequías se levantó bien temprano, reunió a los líderes de la ciudad y se dirigió al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros, 7 corderos y 7 cabritos como sacrificio por el pecado a favor del reino, del templo y de Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en el altar del Señor como sacrificio que debe quemarse completamente. Ellos mataron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego sacrificaron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar y después sacrificaron a los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Acercaron los cabritos para el sacrificio de purificación ante el rey y la asamblea y les colocaron las manos con fuerza sobre la cabeza del que va a ser apedreado. Enseguida los sacerdotes los mataron y rociaron la sangre sobre el altar
como sacrificio por el pecado de todo Israel. Porque el rey había ordenado que el sacrificio que debe quemarse completamente y el sacrificio por el pecado se hicieron por el perdón de los pecados de todo Israel. Ezequías instaló nuevamente en el templo del Señor a los levitas que tocaban címbalos, arpas y liras, tal como lo había mandado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Ese mandato lo había dado el Señor por medio de sus profetas. Entonces los levitas tomaron sus lugares con los instrumentos de David y los sacerdotes tocaron las trompetas. Luego Ezequías dio la orden de ofrecer en el altar el sacrificio que debe quemarse completamente, y en ese momento preciso empezaron los cantos en honor al Señor y el sonido de las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció adorando de rodillas mientras cantaban los cantores y sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se consumió el sacrificio que debe quemarse completamente. Cuando terminó esto, el rey y todos los que estaban con él se arrodillaron para adorar a Dios. El rey Ezequías y los líderes ordenaron a los levitas que cantaran la alabanza al Señor en las palabras de David y Asaf el vidente. Alabaron con alegría e inclinaron y se postraron. Luego el rey Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense al altar con sacrificios y ofrendas de acción de gracias para el templo del Señor. Entonces la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de acción de gracias. También los que quisieron hacerlo ofrecieron sacrificio que deben quemarse completamente. De tal manera que la asamblea ofreció como sacrificio que debe quemarse completamente 70 toros, 100 carneros y 200 corderos. Todo fue ofrecido como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Las ofrendas consagradas fueron 600 toros y 3,000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales, sus parientes los levitas tuvieron que ayudarlos a terminar el trabajo hasta que los otros sacerdotes se purificaron, pues los levitas se habían mostrado más dispuestos a purificarse que los sacerdotes. Así que hubo gran cantidad de sacrificios que deben quemarse completamente, grasa de las ofrendas para festejar y ofrendas de vino que se hacían junto con los sacrificios que deben quemarse completamente. Así fue como se restableció el culto al Señor en el templo del Señor. Ezequías y todo Israel se alegraron porque Dios dispuso el pueblo para que se hiciera todo rápidamente. Capítulo 30. Ezequías celebra la Pascua. Ezequías mandó un mensaje a todo Israel y Judá. También envió cartas a las tribus de Efraín y Manasés, invitándoles a ir al templo del Señor en Jerusalén para festejar la Pascua en honor del Señor Dios de Israel. El rey de los jefes y toda la asamblea acordaron celebrar la Pascua en el segundo mes, ya que no había podido celebrarla a su debido tiempo porque no había suficiente número de sacerdotes que se hubieran purificado, ni el templo se había congregado en Jerusalén. El cambio de fecha les pareció bien al rey y a toda la asamblea, así que dieron aviso a todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor Dios de Israel en Jerusalén. Nunca un grupo tan grande había celebrado la Pascua como estaba ordenado. Entonces los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus funcionarios que decían el mandato del rey: hijos de Israel, vuélvanse al Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel. Así Dios se volverá a ustedes, el resto que se salvó de ser desterrado por los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados y como sus hermanos que le fueron infieles al Señor Dios de sus antepasados, y por eso Él los entregó a la destrucción, como lo pueden ver. Entonces no sean tercos como fueron sus antepasados. Sométanse al Señor y vengan a su templo que Él consagró para siempre, y sirvan al Señor su Dios. Así Él apartará de ustedes su ardiente ira. Si ustedes se vuelven al Señor, los que se llevaron a sus parientes y sus hijos les tendrán misericordia y los dejarán volver a esta tierra, porque el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él no les dará la espalda. Entonces los mensajeros fueron de ciudad en ciudad,
por todo el territorio de Efraín y Manasés hasta Zabulón, pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos hombres de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. También en Judá el poder de Dios estuvo presente y motivó al pueblo a cumplir con el mandato del rey y de los funcionarios según el mensaje del Señor. Así que una gran multitud se reunió en Jerusalén en el segundo mes para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Quitaron todos los altares y lugares para quemar incienso que había en Jerusalén y los tiraron al arroyo de Cedrón. El día 14 del segundo mes mataron los corderos de la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, avergonzados, se purificaron y llevaron al templo del Señor los animales para los sacrificios que deben quemarse completamente. Luego se colocaron en sus puestos según su costumbre, de acuerdo a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que los levitas les entregaban. Mucha gente no pudo hacer su propio sacrificio porque no se había purificado. Así que con el fin de consagrarla al Señor, los levitas tuvieron que sacrificar por ellos los corderos de Pascua. En efecto, mucha gente de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón participó de la comida de Pascua sin haberse purificado, con lo cual no actuaron conforme con lo establecido. Por eso Ezequías oró así por ellos: Señor, tú que eres bueno, borra el pecado de todo aquel que ha decidido de todo corazón seguirte a ti. Señor Dios de sus antepasados, aunque no esté purificado tal como lo requieren las normas de purificación del templo. El Señor escuchó la oración de Sedequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con gran alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y sacerdotes alababan al Señor cada día con todas sus fuerzas. Acompañaban sus alabanzas con el fuerte sonido de instrumentos en honor al Señor. Ezequías felicitó a todos los levitas que habían mostrado tan buena disposición de servir al Señor. Participaron de la comida de la fiesta durante 7 días, presentando ofrendas para festejar y dando gracias al Señor Dios de sus antepasados. Entonces, toda la asamblea decidió prolongar la fiesta 7 días más, y así lo hicieron con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, regaló al pueblo 1000 toros y 7000 ovejas. También los jefes regalaron 1000 toros y 10,000 ovejas. Además, se consagraron muchos sacerdotes más. Toda la asamblea de Judá se alegró, al igual que los sacerdotes, los levitas y toda la gente que había venido de Israel, y también los extranjeros que vinieron del territorio de Israel y los que vivían en Judá. Hubo gran alegría en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado de tal manera la Pascua en Jerusalén. Luego los levitas y los sacerdotes se pusieron de pie y bendijeron al pueblo. Dios los escuchó, y la oración que ellos hicieron llegó hasta el lugar santo donde vive Dios en el cielo. Capítulo 31, solo el verso 1. Cuando terminó todo esto, todos los israelitas que se encontraban allí fueron a las ciudades de Judá y rompieron en pedazos las piedras sagradas, cortaron en pedazos los postes de Aserá y derribaron los altares y santuarios sobre las colinas que había en todo Judá, en Benjamín, en Efraín, en Manasés. Después, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Amén. Tercer punto, experimenta ahora la unción de Dios en tu vida. En el Antiguo Testamento fueron ungidos 3 grupos de personas: reyes, sacerdotes y profetas. Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ahora todos estamos ungidos con una unción real, sacerdotal y profética. ¿Qué significa esta práctica? La primera es la unción real. Tienes una unción real para la batalla contra la tentación, el pecado y el mal. Ezequías era el rey ungido. El rey tenía que liderar al pueblo en sus dificultades y batallas. Ezequías era un buen rey. Se levantó muy de mañana y reunió a los jefes de la ciudad. Restauraron el templo y celebraron la Pascua, deshaciéndose de los falsos ídolos, como lo leímos en el capítulo 31, el versículo 1. Ezequías los invitó: no sean como sus antepasados ni como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor. Sométanse al Señor y entren en el santuario que Él consagró para siempre. El Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Esto lo leímos en el capítulo 30, versos del 7 al 10.
Rainero Cantalamessa escribe que la unción real significa que el Espíritu Santo unge a Jesús y a la iglesia en su lucha contra Satanás. Todos tenemos esa unción real. El Espíritu Santo nos exhorta a cada uno a batallar contra la tentación, el pecado y el mal. Puedes clamar al Espíritu Santo para que te ayude cuando seas tentado, sabiendo que Él vendrá a tu lado y te dará la fuerza para resistir. La segunda unción es la unción sacerdotal. Tienes la unción sacerdotal para orar y alabar. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento y en particular en este pasaje fueron ungidos para ser mediadores entre Dios y los seres humanos. Vemos aquí que hacían sacrificios de todos, corderos, cabras y demás. Derramaban la sangre de los novillos y los corderos sobre el altar, imponían sus manos sobre las cabras y las sacrificaban. Aquellas eran las ofrendas de expiación por los pecados. En el capítulo 30, versos 21 al 22, leemos que los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días y les entonaban cantos al son de instrumentos musicales. Y dice que Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Jesús cumplió esta unción sacerdotal muriendo como el Cordero de Dios cuya sangre fue derramada para quitar nuestros pecados. Aquel fue el único y definitivo sacrificio por el pecado. Hay otro sentido en que la unción sacerdotal nos viene a nosotros, la iglesia. Hemos recibido la unción sacerdotal de Jesús, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Ustedes son real sacerdocio. El Espíritu unge a Jesús y a la iglesia a orar. Él nos está llamando urgentemente a la oración. En tus oraciones ante Dios tienes un ministerio sacerdotal como intercesor a favor del pueblo. La tercera unción es la unción profética. Tienes una unción profética para contar las buenas noticias de Jesús. El cronista se refiere a Natán el profeta en Segunda de Crónicas capítulo 29 y versículo 25, donde dice: este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron ungidos para anunciar la palabra de Dios. El Espíritu ungió a Jesús en su bautismo para predicar la buena noticia a los pobres. El mismo Espíritu Santo te unge para anunciar las palabras de Dios hoy. Tú tienes esa unción profética. La iglesia es el agente de Dios para anunciar la buena noticia de Jesús al mundo. Cada vez que le cuentas a un amigo acerca de Jesús, lo invitas a la iglesia, lo invitas a una reunión o le hablas a su vida, de alguna manera estás poniendo en obra ese llamado. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame hoy en la batalla contra el pecado. No me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. Ayúdame, Señor, a ejercer la unción real, esa unción real en contra de la batalla, en esa batalla contra el pecado y el mal. Ayúdame también, úngeme con esa unción sacerdotal para orar, para interceder, para alabar y adorar en tu presencia. Ayúdame a ser más fiel a la hora de orar por los demás. Ayúdame en nuestra unción profética también, Señor. Llénanos y úngenos proféticamente para llevar la buena noticia a los pobres, para sanar a los que tienen roto el corazón, para proclamar libertad a los cautivos y traer el aceite de la alegría que viene del Espíritu Santo a aquellos que se lamentan y que están desesperados, como lo dice Isaías 61 del 1 al 3 y Lucas 4 del 18 al 19, Señor. Porque esa unción, tu palabra dice que está sobre nosotros, así como tú ungiste a Jesús. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade, toma Salmos capítulo 103, verso 16. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. La vida pasa demasiado aprisa, igual que nuestras vacaciones. Pronto no serán recordadas, pero lo bueno es que Dios es eterno. Amén. Así es. Bueno, amados, espero que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas y que clamen por la unción de Dios sobre ustedes. Que cada uno de nosotros podamos ser ungidos con las 3 clases de unción: la sacerdotal, la unción real y la unción profética.
Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.